Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a explicar de manera muy sintética el material de curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción que compartí días atrás. En realidad, esto es un modelo que trata de sintetizar cómo se podría resolver el problema fundamental de la ciencia económica. Nosotros vimos que este problema consiste en la escasez, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver cómo se resuelve la escasez de recursos o de factores productivos. Nosotros en una economía no podemos fabricar todos los bienes que quisiéramos, básicamente porque los recursos son escasos. Por lo tanto, tenemos que optar por una combinación de ellos. O destinamos todos nuestros recursos a producir un bien o destinamos todos nuestros recursos a producir otro bien. O combinación entre ambos, pero no podemos producir ilimitadamente la cantidad de bienes que quisiéramos de todos nuestros bienes posibles, ¿sí? Dado justamente por esto, por el tema de la escasez. Nuestros recursos, nuestros factores productivos en una economía son escasos y tenemos que ver de qué manera podemos aprovecharlos de la manera más eficiente, de manera tal que toda nuestra población pueda satisfacer sus necesidades de la manera más óptima posible. Este análisis de curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción sí se basa en tres supuestos. El primero es que los factores productivos se pueden destinar tanto a producir un bien como a producir otro. El otro supuesto es que en una economía solo se producen dos tipos de bienes. Y el tercer supuesto es que hay un máximo aprovechamiento de los factores productivos. Quiere decir, todos los obreros se encuentran trabajando y todas las fábricas producen al máximo de su capacidad instalada. Y es entonces que nos encontramos sobre la curva de frontera de posibilidades de producción, ¿sí? No por encima, no por debajo. Sobre la curva de frontera de posibilidades de producción. Yo les comparto un pequeño práctico que es el que vamos a resolver ahora seguidamente en esta especie de pizarrón, para que ustedes tengan de modelo y puedan entender el concepto. Luego de esto les voy a pedir que resuelvan un trabajo práctico y que me lo envíen, ¿sí? Más adelante seguiremos avanzando en otros temas. De todas maneras, este tema es bastante sencillo y recuerden, es un modelo y un modelo es una representación simplificada de la realidad. Por eso en nuestra economía solo vamos a producir dos tipos de bienes. Ustedes saben que en la realidad esto no es así, pero sería imposible estudiar o llegar a algún resultado o hacer algún tipo de análisis si tuviéramos demasiadas variables. Entonces, tomamos un conjunto muy reducido de ellas y con eso tratamos de hacer una especie de diagnóstico o de análisis de la situación. Bueno, dicho esto, yo les voy a pasar a resolver entonces sintéticamente el práctico que les he compartido para que ustedes tengan de guía para resolver lo que les dejo como tarea. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver esta curva de posibilidades de producción. Vamos a arrancar con la resolución del práctico de frontera de posibilidades de producción. Yo me copié acá en chiquito para no perder de la vista cuál es mi tabla de frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces me dice que cuando yo produzco 4 automóviles, que sería este punto que está acá, voy a producir 0 de computadoras. Este sería mi punto A. Mi punto B sería cuando produzco 3 automóviles, voy a producir 4 computadoras. Mi punto C sería cuando produzco 2 automóviles, produzco 7 computadoras. Mi punto D, cuando produzco un automóvil, puedo producir 9 computadoras. Y mi punto E sería cuando no produzco ningún automóvil, ¿sí? Y destino todos mis recursos a producir computadoras, puedo producir 10 computadoras. Ese sería mi punto E. Si yo uno los puntos entre sí, voy a obtener la gráfica
de la frontera de posibilidades de producción. Es muy importante que tratemos de hacer, ¿sí?, el gráfico a escala. Bien, acá tengo mi frontera de posibilidades de producción. Después me pregunta, ¿sí?, cuál sería el costo de oportunidad de los automóviles de pasar del punto B al punto C, ¿sí? Yo dejo de producir un automóvil. Ese sería mi costo de oportunidad. Y mi costo de oportunidad es, para ganar 3 computadoras, estoy perdiendo un automóvil. Dejo de producir un automóvil. Por último, me pregunta qué pasaría si en mi economía tuviera la posibilidad de incorporar o de incrementar mis factores de producción. ¿Qué pasaría con la curva? Para eso, ¿sí?, nosotros vamos a tener en cuenta que todo punto que se encuentre por fuera de la curva, llamémosle H, no sería posible. ¿Por qué no es posible? Porque no tengo la cantidad de factores productivos en mi economía que me permita alcanzar el punto H. Quiere decir que si hubiese un aumento de los factores productivos en la economía, mi curva se desplazaría hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué pasaría con un punto tal como el G? ¿Sí? No lo preguntan en el práctico, pero para que lo tengan en cuenta. Un punto tal como el G, en realidad, ¿por qué no lo usaría o no produciría esa combinación de bienes? ¿Por qué? Porque tendría capacidad ociosa. Quiere decir que en mi economía habría más recursos que podría utilizar y no los estoy aprovechando al máximo.